Entonces, em, vamos a terminar de ver hoy todo el temario, ya que vamos a ver reacciones de hipersensibilidad y vamos a ver la parte de, eh, bueno, temas que ya son un poco más externos, ¿ya? O sea, son datitos, pues que también entran al examen y complementan lo del sistema inmunitario, pero no constituyen un tema como tal, ¿ya? Entonces, esto vamos a terminar de ver hoy y con eso terminaremos el temario. La última vez hemos visto complemento y virus y antivirales. Entonces, yo creo que como falta una semana más, la siguiente semana podemos hacer maratónicas, pues para repasar lo que consideran que les faltaría, ¿no? Tal vez no han venido a alguna clase o quieren repasar otra vez nuevamente lo alguna cosa del temario, ¿no? Y también vamos a resolver exámenes pasados, ¿no? ¿Qué más les quería decir? Ya, entonces eso vamos a hacer, ¿ya? Ahora vamos a ver entonces la parte de hipersensibilidad, ¿ya? Entonces, aquí está, ya. Entonces, ahora, este tema es muy importante porque en el examen suele entrar con frecuencia, ya van a ir viendo, porque los quieren confundir un poco en la parte de los tipos de hipersensibilidad y más que todo no les preguntan mucho el mecanismo, pero sí los ejemplos, o sea, digamos, les dicen, el síndrome de Gott-Pasteur es un tipo de hipersensibilidad tipo 1, 2, 3, 4, o les dicen la alergia a la penicilina, igual es una reacción 1, 2, 3, 4, ¿no? Entonces, lo importante es que ustedes sepan qué tipos de mecanismos existen, ¿no? Y cómo cada uno de estos va a ir, o sea, cómo funciona cada uno y a qué corresponde cada ejemplo, ¿no? Obviamente ustedes pueden memorizarse la parte de o sea, a qué ejemplo pertenece cuál, pero como siempre les he recalcado, es mejor que ustedes entiendan cómo funciona cada uno para que pues justamente puedan estudiar de manera más efectiva y resolver el examen con mayor facilidad, ¿no? Entonces, vamos a comenzar. La reacción de hipersensibilidad, bueno, forma parte de este temario del sistema inmune porque es una condición en la cual justamente el sistema inmunitario reacciona de manera exagerada, ¿no? Entonces, ustedes ya podrán imaginar que las alergias son el ejemplo más característico de hipersensibilidad, ¿no? Entonces, pero existen tantos ejemplos de hipersensibilidad que se los ha clasificado en 4 grupos, ¿ya? El 1, el 2, el 3 y el 4, y cada uno tiene un mecanismo diferente, ¿ya? Que es lo que vamos a ir viendo aquí. Son unas tablitas que les van a ayudar más que todo a repasar, no, están en inglés, ¿sí? Algunos si saben inglés va a ser mucho más sencillo, pero sí bueno, no sé si ustedes conocen Osmosis, es un canal de YouTube que está en inglés. Generalmente pueden traducirlo o algunos videos son traducidos que les van explicando temas de diferentes patologías y también les van explicando temas de microbiología. Entonces, si ustedes pueden buscarlo, está bien. No, en general son temas que pues se suelen pagar, pero muchos de ellos están subidos a YouTube de manera gratuita, ¿no? Entonces, lo malo es que está en inglés, ¿no? Algunos, como les digo, están traducidos, pero ustedes pueden buscarlo igual. Entonces, más que todas estas tablas son de ese canal, ¿ya? Entonces vamos a ir viendo cada uno. Esta es una tabla de resumen y lo vamos a revisar al final, ¿ya? Entonces, vamos a conocer al tipo de hipersensibilidad tipo 1, ¿ya? Entonces, como ustedes están viendo aquí, más que todo en este esquema resumen, tienen que recordar exactamente cómo funcionan, ¿no? Eh, Cada uno de los tipos de hipersensibilidad, ¿ya? Ahora, eh, el 1, el 2 y el 3, ¿ya? Son tipos de hipersensibilidad que corresponden a la inmunidad humoral, ¿ya? Ahora, ¿por qué? Porque los tres, ¿ya? Interactúan justamente con anticuerpos, ¿ya? Justamente como dice aquí en la tablita. ¿Qué conceptos esenciales tienes que saber de hipersensibilidad? Que los tipos 1 a 3 funcionan, o sea, están relacionados con anticuerpos, están mediados por estos, mientras que el tipo 4 está mediado por células T, o sea, por más que todo la inmunidad celular, ¿no? Con los linfocitos T, mientras que los primeros tres están
relacionados con los linfocitos B, ¿no? Entonces, eso es lo que tienen que ir viendo, eso es lo que es importante, ¿ya? A ver, un momentito. Ya. Entonces, eso tienen que ir viendo, ¿ya? Estos tres están relacionados con los linfocitos B, mientras que este está relacionado con los linfocitos T, ¿ya? Entonces, en resumen, los primeros tres, como están relacionados con los linfocitos B, están relacionados con los anticuerpos, ¿no? Los anticuerpos. Y eso es muy importante, ¿ya? Porque eso sí es una pregunta de examen, porque sí les van a preguntar, ¿no? A qué corresponde. Es lo más importante que tienen que saber, más que todo de esta tabla. Obviamente es un resumen, ¿ya? Pero vamos a ir viéndolo, ¿ya? Ahora, el tipo de hipersensibilidad tipo 1, ¿ya? En resumen, se puede resumir todo el mecanismo. Aquí este tipo de hipersensibilidad es el sinónimo de ¿qué? De las alergias, ¿ya? Entonces, las alergias corresponden a un tipo de hipersensibilidad, ¿ya? Y está mediado, pues, o corresponde al tipo de hipersensibilidad tipo 1, ¿ya? ¿Está mediado por anticuerpos? Sí. Ahora, ¿qué tipo de anticuerpo? Ya hemos visto, ustedes lo conocen, más que todo en parásitos les molestan con este tipo de anticuerpos, y es la inmunoglobulina E, ¿no? Entonces, si les preguntan qué anticuerpo es el mediador de la hipersensibilidad tipo 1, pues justamente es la inmunoglobulina E, ¿ya? Eso es muy importante. Ahora mira, lo están viendo aquí, ¿no? Entonces, también con quiénes están relacionados. Las alergias, pues las vamos a estudiar en este tema, y es muy importante que ustedes recuerden con quién se medían la inmunoglobulina E. Y se medían mucho con los mastocitos, ¿no? Los mastocitos son muy importantes, son células que pertenecen al sistema inmune porque liberan histamina, ¿no? Y la histamina es justamente aquella sustancia que pues ocasiona el prurito y todas las características, ¿no? De una alergia. Entonces lo están viendo aquí. Como ven, aparte de una tablita donde dice quiénes lo medían. Está la histamina, está la serotonina, ¿no? Incrementan la permeabilidad vascular, aumento de la contracción del músculo liso, están los eosinófilos que están muy relacionados con la inmunoglobulina E, ¿no? ¿Qué más están viendo aquí? Entonces, eso es muy importante, ¿no? Entonces, en resumen es eso, la hipersensibilidad tipo 1 corresponde a las alergias, está mediado por la hemoglobina E, por los mastocitos que van a producir, ¿qué? Justamente la histamina, ¿no? Entonces, lo mismo lo están viendo en esta tabla, ¿no? Ahora, aquí más que todo les explica cómo es que funcionan las alergias, ¿ya? ¿Por qué? Porque, como alguna vez les he mencionado, ¿ya? Hay algo muy importante, hay un concepto muy importante que tienen que conocer en las alergias, que es que es la atopía, ¿ya? Entonces, ¿qué es la atopía? Y siempre les van a ir preguntando. La atopía es la susceptibilidad que tiene un organismo a desarrollar una reacción de hipersensibilidad, ¿ya? En otras palabras, que se llama una persona susceptible a desarrollar un tipo de alergia. Ya, porque esto es muy importante. Ustedes, no sé si alguno es alérgico a alguna sustancia, ¿no? Obviamente no todas las personas son alérgicas a alguna cosa, unas son mucho más o tienen alergias mucho más importantes que otras, ¿no? Hay personas que generalmente son alérgicas al polvo, a los ácaros, mientras que hay otras personas que son alérgicas a los AINES, ¿no? Los AINES son analgésicos todos los analgésicos en general, ¿no? El ibuprofeno, el ketoprofeno, eh, la aspirina, ¿no? Entonces imagínense ser alérgico a ese tipo de sustancias. Es peligroso porque no va a haber ningún analgésico que vaya a, a cubrir, ¿no? Si es que tuviera alguna lesión y demás. Entonces la atopía es justamente esa susceptibilidad, ¿no? Hay organismos que responden de manera diferente a las alergias, ¿no? Hay personas en las cuales las alergias pues las reaccionan de manera muy fuerte, desarrollan un edema de glotis, ¿no? Que es lo más importante. Mientras que otras no, simplemente con una rinorrea, con estornudos, con prurito, lo manifiestan, ¿no? Entonces, ¿qué es importante que entiendan? Ese concepto de atopía, ¿no? También aquí hay un resumen de los alérgicos más comunes, ¿no? Como lo están viendo los que están en el ambiente, el polen,
el veneno de algunos insectos, ¿no? A comidas, generalmente son las nueces, los huevos, la soya, a medicamentos, muy importante, la penicilina, que es frecuente, ustedes lo han debido ver. Hay personas que son alérgicas a la penicilina, otro, como les mencionaba, a los AINES, otros a los esteroides, ¿no? Y algo muy importante es un concepto es la desensibilización, como les he mencionado alguna que otra vez, que se puede eliminar las alergias de alguna persona. La respuesta es sí. ¿De qué manera? Se administran de manera crónica el antígeno, que es, en otras palabras, someterlo al alérgeno, ¿no? Justamente de manera constante. Entonces el organismo, obviamente, ¿por qué reacciona? Tiene una susceptibilidad genética, ¿no? A reaccionar hacia ese componente. Entonces, si tú lo vas exponiendo y exponiendo y exponiendo, obviamente el organismo pues ya lo considera algo habitual, ¿no? Ya no va a reaccionar de una manera tan agresiva la primera vez como la segunda, iba a reaccionar de manera menos agresiva la tercera y la cuarta y la quinta, hasta que al final ya no va a generar una respuesta inmunitaria. Por lo tanto, la persona va a eliminar esa alergia. Esa cosa se puede hacer, sí, y se hace aquí, hay centros que lo realizan, pero sí son un tanto más caros, ¿no? Entonces eso se llama desensibilización, ¿ya? Y ahora, ¿cómo las alergias es que generalmente funcionan? ¿No? Y lo estamos viendo aquí, ¿no? Aquí tenemos unas células, aquí tenemos el antígeno, estamos aquí hablando con los linfocitos B en la primera exposición, ¿no? La primera exposición, ¿qué es lo que pasa? Como les decía, la alergia, cuando, en tu primer contacto no va a pasar nada. ¿Por qué? Porque la célula B, que si ustedes recordarán es una célula presentadora de antígeno, pues lo reconoce, no va a pasar nada, todo ese proceso va a tardar, entonces no va a pasar nada, ¿no? Va a producir inmunoglobulinas, ¿no? De memoria, que en este caso va a ser la inmunoglobulina E, para que en una segunda exposición, pues recién genere la respuesta inmunitaria. Entonces, por eso lo están viendo aquí. En la segunda exposición, ¿qué es lo que pasa? La inmunoglobulina E reconoce al antígeno. ¿Qué va a hacer? Va a producir mastocitos y los mastocitos van a producir histamina, ¿no? También que más adelante van a producir eosinófilos, interleucina 4, ¿no? Interleucina 1 y 4, igual que son mediadores de la inflamación, y van a causar justamente toda la clínica, ¿no? De una alergia, ¿no? Que lo están viendo aquí, las manifestaciones clínicas más importantes, ¿no? En la piel, ¿qué es lo que va a haber? Generalmente va a ser lo que se llama el eczema alérgico, se va a volver rojo, ¿no? Ustedes lo van a ver como manchitas rojas, también van a ver abones, ¿no? Que es más que todo como lesiones que son delgadas, son como si fuera agüita debajo de la piel, ¿no? Entonces, ¿qué van a ver? Algo que se conoce como rinitis alérgica. Los ojos se van a poner rojos, va a haber mayor producción de moco, a nivel gastrointestinal puede aumentar la peristalsis, puede haber vómitos, puede haber diarrea, y más que todo hay síntomas sistémicos, ¿no? Que es muy importante que ustedes lo recuerden, porque cuando es sistémico ya es crónico, ¿no? Ahora, imagínense que estas alergias pues evolucionen con una broncoconstricción, se va a cerrar la vía aérea, va a haber un edema, y este edema, ¿qué va a pasar? Puede haber un edema de glotis, va a bajar la presión, va a aumentar la frecuencia cardíaca, y eso es algo que se llama shock anafiláctico, ¿ya? Que es justamente la etapa final de una alergia, que es muy peligroso, porque si se cierran los bronquios, se cierra la glotis, el paciente va a dejar de respirar, el paciente va a bajar la presión, el paciente se puede morir, ¿no? Entonces es muy importante por eso estudiar y generalmente tratar la alergia en sus etapas iniciales, ¿no? Ahora, ¿con qué generalmente nosotros lo tratamos? Con antihistamínicos, ¿no? Como dice, antihistamínicos van a eliminar la histamina, van a eliminar los síntomas más frecuentes. ¿Con quién? Con corticosteroides, porque inhiben el sistema inmunitario, que lo van a estudiar yo creo que en tercer año, ¿ya? Entonces eso es lo que van a ir viendo, ¿no? Que están viendo igual reacciones de alergia. Y el asma, ¿no? También el asma es un tipo de hipersensibilidad, ¿no? De tipo 1, porque tiene una clínica bastante similar. El asma se define cuando una persona tiene una susceptibilidad, ¿no? A que generalmente reaccione con sus alérgenos más frecuentes, y pues tiene toda la clínica, ¿no? Que ustedes conocen. Están los bronquios cerrados y generalmente está con rinitis, y por eso utiliza esos
inhaladores que ustedes han visto en los pacientes asmáticos, ¿no? Que adentro tienen broncodilatadores para que ellos puedan respirar mejor, ¿no? Entonces, que tiene el mismo mecanismo generalmente por de las alergias, ¿no? Entonces, ustedes ya conocen el mecanismo, cómo sirve, cómo funciona, ¿no? Cada uno de estos. Entonces, en el examen generalmente, ¿cómo viene? Dice, la alergia a la penicilina es un tipo de hipersensibilidad, es una hipersensibilidad de tipo 1, 2, 3, 4, ¿ya? Dicen la alergia al polen, la alergia a la penicilina, la alergia a los AINES, la alergia inclusive a la bisutería, te dice, es un tipo de alergia de tipo 1, 2, 3, 4. Entonces, ustedes en cuanto vean esta palabra alergia, relacionenlo frecuentemente con la hipersensibilidad de tipo 1. Hay una excepción que les voy a decir más adelante, ¿ya? Pero eso sí, vayan estudiándolo, ¿ya? Ahora, una que otra vez han explicado esos dos exámenes, que es el RIST y que es el RAST, ¿ya? Y han preguntado. El RIST es un examen que detecta cuantitativamente, ¿no? El nivel sérico de la inmunoglobulina E. Entonces, de alguna manera te puede decir si un paciente está en un estado de alergia o no. Mientras que el RAST es que cuantifica el alérgeno en específico, ¿no? Entonces, la diferencia es que el RIST identifica la inmunoglobulina, identifica el anticuerpo, y el RAST identifica la presencia del antígeno, ¿no? O sea, del alérgeno. Entonces, esa es la diferencia entre ambas, ¿no? Para, alguna que otra vez han preguntado en el examen y pues se pueden utilizar las dos para detectar si hay un tipo de hipersensibilidad de tipo 1, ¿no? Ahora, la hipersensibilidad de tipo 2 es diferente, ¿ya? En esto se va a resumir, así como la 1 en las alergias, esto lo tienen que resumir ustedes como mediadores de anticuerpos. En otras palabras, no medían los anticuerpos de manera general. Ahora, ¿qué tipo de anticuerpos generalmente son los que los medían? Aquellos que están relacionados pues con la infección aguda y la crónica, que ustedes recuerdan que es la inmunoglobulina M y la inmunoglobulina G, ¿no? Entonces, inmunoglobulina G, ¿ya? Entonces eso es muy importante. Está mediado por anticuerpos. La 1 también, pero por un anticuerpo en especial, que es la inmunoglobulina E. La 2 por la M y por la G, que es importante, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? En este caso, en ese tipo de hipersensibilidad, es cuando el organismo va a atacarse a sí mismo, ¿ya? Entonces, en otras palabras, estamos hablando de enfermedades autoinmunes, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa en este tipo de, de ejemplos, ¿ya? El organismo, pues por alguna razón, reconoce a tejidos, a células del organismo como si fueran extrañas. Y al considerarlas extrañas, pues lo que van a hacer es activar el sistema inmune. Pero es peligroso porque el sistema inmune es muy fuerte. Entonces imagínense que no reconozca su corazón como si fuera propio. Va a atacar el corazón, va a destruir válvulas, va a destruir miocardio y va a causar más tarde pues alguna lesión cardíaca. O qué pasaría en el caso de los riñones, de los pulmones, de la piel, ¿no? Pues eso es una enfermedad autoinmunitaria, ¿no? Y que también es de predisposición genética, ¿no? O sea, hay pacientes que nacen con alguna enfermedad autoinmunitaria, es aleatoria, a veces está condicionado por factores ambientales, por algún tipo de exposición, ¿no? A radiación, por ejemplo, pero generalmente es de manera aleatoria. Entonces, ¿qué es lo que pasa en este caso? Como dicen ustedes aquí en esa tablita es lo más importante que tienen que recordar. Si ustedes, bueno, no sé si estaban en la clase de complemento, pero saben que una de las vías, ¿no? Que es la vía alterna del complemento se activa y la vía clásica también se activa simplemente con la presencia de anticuerpos, ¿no? Con los anticuerpos del tipo G de la 1 a la 3. Entonces, imagínense que si yo activo la inmunoglobulina G, voy a activar el complemento y ustedes saben que el complemento termina con la eh, ¿cómo se llama? El ataque de las membranas, ¿no? El complejo de ataque de membranas. Entonces, lo mismo, imagínense lo que le hacía la bacteria, lo mismo le hace a su organismo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Pues es simplemente eso. Hay un anticuerpo que reconoce un antígeno, ustedes eso ya lo conocen, pero ese antígeno es propio, es del organismo.
Entonces, en cuanto esté en contacto con el corazón, con el riñón, con los pulmones, lo que va a hacer es generalmente causar el sistema del complemento, le va a formar un poro a esas células y las células se van a morir, ¿no? Eso es en resumen la hipersensibilidad de tipo 2. Y aquí es donde más que todo tienen que recordar los ejemplos que vamos a ir viendo aquí. Entonces, en resumen, la hipersensibilidad de tipo 2 es enviado por anticuerpos, ¿no? ¿Qué tipo de anticuerpos? La G, la M, y que van a generar una respuesta autoinmunitaria, ¿no? Entonces aquí están viendo igual la cascada de la inflamación. ¿Qué es lo que pasa? ¿No? Se activa el sistema del complemento, este C3b5A, ustedes ya sabrán qué es, ¿no? Que ya lo hemos revisado, y pues van a causar una fagocitosis de las células, ¿no? A las cuales estaban atacando. Ahora, ¿qué ejemplos ustedes van a ir viendo? Y les preguntan en el examen. Un ejemplo es la miastenia gravis, ¿ya? La miastenia gravis es cuando el organismo no reconoce los receptores de acetilcolina. Creo que no han visto neuro aún, pero los receptores de acetilcolina, que son estos de aquí, son muy importantes para la transmisión celular, ¿ya? Para la transmisión de impulsos, más que todo en el músculo, ¿ya? Entonces, si se destruyen esos receptores de acetilcolina, pues no va a haber un impulso, ¿no? Para que puedan moverse los músculos, por lo tanto, ¿qué es lo que va a causar? Parálisis, ¿no? Y si hay parálisis, por ejemplo, en los músculos torácicos, respiratorios, pues va a causar una insuficiencia respiratoria, ¿no? El paciente no va a poder respirar y se va a morir. Entonces, eso es lo que están viendo aquí. Por lo tanto, ¿qué hay? Una respuesta autoinmunitaria a los receptores de acetilcolina, ¿no? Otra enfermedad, la enfermedad de Graves. La enfermedad de Graves es cuando hay una reacción autoinmunitaria contra los receptores de TSH, que son los receptores para la tiroxina, ¿no? Que se llama que son enzimas tiroideas. Entonces va a destruir justamente la glándula tiroides y va a ocasionar un hiper o un hipertiroidismo, ¿no? Más que todo en ese caso. Así que eso es muy importante, ¿no? Un hipertiroidismo generalmente ocasiona. ¿Y van a atacar qué? La glándula tiroides, ¿no? Los receptores de TSH. Ahora, otro que es lo que van a ir viendo. Las, las reacciones a las transfusiones sanguíneas también es un tipo de hipersensibilidad de tipo 2. ¿Por qué? No sé si están estudiando esta parte ya igual en fisiología. Por eso fisiología es tan importante, ¿ya? Pero nosotros pues tenemos algo llamado grupo sanguíneo, ¿no? Son ORH positivos, otros son A, otros son B. Entonces, si tú administras sangre que no corresponde, digamos, una sangre de tipo B a un paciente con una sangre de tipo O, va a generar igual, está prohibido. ¿Por qué? Porque esa A, esa O, esa B son antígenos. Entonces, si tú colocas un antígeno desconocido que el organismo no conoce, va a matar pues a los eritrocitos, va a causar hemólisis. Entonces, pues va a haber una reacción de inmunitaria, ¿no? Por eso no puedes transfundir sangre incorrecta a los pacientes por el mismo mecanismo que ustedes ya conocen, el antígeno anticuerpo, ¿no? Entonces, las reacciones a las transfusiones, ¿no? También son un ejemplo de esta hipersensibilidad. ¿Por qué les estoy mencionando o hago énfasis tanto en los ejemplos? Porque en el examen solamente vienen esos. La reacción a las transfusiones sanguíneas son una hipersensibilidad de tipo 1, 2, 3, 4, te van preguntando, ¿no? Entonces, eso lo van viendo. Ahora, tal vez en embriología ustedes han visto más que todo lo que es la eritroblastosis fetal, ¿no? Entonces, la eritroblastosis fetal es cuando hay una incompatibilidad del grupo sanguíneo, ¿no? El bebé tiene un grupo de sangre sanguíneo diferente que el de la mamá, ¿no? Porque ha adquirido el grupo sanguíneo del papá. Entonces, ¿qué se llama? La mamá pues reconoce los anticuerpos están en la placenta, ¿no? Que esos anticuerpos, o sea, los eritrocitos del bebé son extraños. Entonces va a causar una hemólisis de los eritrocitos del bebé. El bebé va a nacer amarillo porque tiene una hemólisis, ¿no? Entonces hay que darle y que hacer una sensibilización, ¿no? Eso se llama eritroblastosis fetal y es casi similar a lo que es lo que pasa con las reacciones de transfusión sanguínea, ¿no? Entonces también es un ejemplo de hipersensibilidad de tipo 2. Ahora, esta también es una pescada de examen, ¿ya? En este caso, les he mencionado, la alergia a la penicilina, ¿no? Es un tipo de hipersensibilidad de tipo 1, pero recuerden ese nombre, alergia, ¿ya? En el examen ha habido algunos casos que decían, la reacción a la penicilina
es un tipo de hipersensibilidad 1, 2, 3 y 4. Entonces han dicho, penicilina, está hablando de las alergias, le voy a poner 1. Y no, la respuesta era hipersensibilidad de tipo 2. ¿Por qué? ¿Ya? Porque las reacciones a las drogas, ya, o sea, los medicamentos, son un tipo de hipersensibilidad de tipo 2, ¿ya? Porque si ustedes se dan cuenta, en el examen les han preguntado la reacción a la penicilina, no alergia a la penicilina, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa con los medicamentos, incluido la penicilina? A veces hay depósitos de estos medicamentos en alguna célula que está en contacto, por ejemplo, en los eritrocitos, como lo están viendo aquí, ¿no? Entonces, pues como se pegan a las células, pues el organismo dice, no es un agente extraño, va a hacer una respuesta inmunitaria y pues como está pegado el eritrocito, también va a matar el eritrocito, ¿ya? Entonces esas son las reacciones. Generalmente pasa eso con la penicilina, así que eso tienen que ver, por lo tanto, por eso es una estrellita aquí. Todo lo que está con estrellita tienen que recordar, ¿ya? Aquí, aquí, aquí. Son enfermedades que generalmente preguntan, les voy a pasar las diapositivas. Ya son cosas que ustedes tienen que recordar porque es lo que generalmente preguntan, ¿ya? Entonces, reacción a la penicilina, hipersensibilidad de tipo 2. Alergia a la penicilina, hipersensibilidad de tipo 1, ¿ya? Entonces, eso recuérdenlo. ¿Qué más? ¿Qué otra enfermedad? Sí, el síndrome de Gott-Pasteur es lo mismo. El síndrome de Gott-Pasteur es un ejemplo porque hay una reacción inmunitaria contra células renales y contra células alveolares, o sea, los alveolos. Por lo tanto, destruye riñones, destruye pulmones, ¿ya? Entonces es muy importante. La vasculitis ANCA positivas también es un tipo de hipersensibilidad, ¿ya? Entonces, eso lo van a ir viendo. Ya son ejemplos que generalmente entran en el examen. ¿Ya? Ahora, la hipersensibilidad de tipo 3. La hipersensibilidad de tipo 3 es especial. También es mediada por anticuerpos. Pero, ¿qué es lo más importante que ustedes recuerden de aquí? No solo por anticuerpos, sino por complejos antígeno-anticuerpo. ¿Ya? O sea, no solo está formado por el anticuerpo que va a ocasionar una respuesta inmunitaria, sino está relacionado con uniones antígeno-anticuerpo. Y el clásico ejemplo más común es la glomerulonefritis postestreptocócica, ¿ya? Entonces, ese es el clásico ejemplo porque con eso van a entender a qué se refiere todo esto, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? En este caso, ustedes podrían pensar que es similar a la hipersensibilidad de tipo 2. Hay una reacción autoinmunitaria, sí, pero no es autoinmunitaria en realidad, es una pseudo autoinmunitaria. Porque ¿qué es lo que pasa? Es cuando, digamos, tú tenías una infección en el organismo, te ha dado, generalmente en este caso, una reacción, te ha dado una faringoamigdalitis, ¿ya? Las faringoamigdalitis generalmente son causadas por un agente patógeno que es el Streptococcus pyogenes, ¿ya? Ahora, el Streptococcus pyogenes, esta tranquilita es una bacteria que generalmente no causa mucho daño, ¿ya? No es agresiva. Causa una faringitis, una faringoamigdalitis, una vez se trata, pues la bacteria desaparece, no pasa nada, pero hay pacientes a los cuales, pues, algo chistoso es que la proteína que causa daño del Streptococcus es muy similar al miocardio, o sea, el músculo cardíaco del corazón. Por lo tanto, como el anticuerpo reconoce, dice, mira, este es el antígeno de la bacteria, y la bacteria desaparece, dice, mira, el músculo cardíaco es similar, entonces se supone que yo tengo que atacar, y destruye las válvulas cardíacas. Eso se llama fiebre reumática, ¿ya? Entonces, eso, pregunta, ¿qué tipo de hipersensibilidad será? De tipo 2, ¿no? Porque los anticuerpos están atacando el miocardio, entonces es importante. Pero hay casos en los cuales ya hay una reacción antígeno-anticuerpo, ¿no? El anticuerpo se encuentra con el antígeno, se activa el complemento, destruye la bacteria, todo normal. Pero ustedes saben que más adelante este antígeno anticuerpo se tiene que eliminar, porque si no se elimina va a seguir activando el complemento, ¿no? Entonces, ¿quiénes inactivan esto? Los linfocitos T reguladores, ¿no? Esa es su función. Inactivar, destruir generalmente reacciones antígeno-anticuerpo, ¿no? Los linfocitos T reguladores. Entonces, reguladores. Ahora,
Hay casos en los cuales los linfocitos T reguladores no funcionan de manera eficiente y dejan estas uniones antígeno-anticuerpo. Estas uniones antígeno-anticuerpo migran y migran por el sistema circulatorio hasta que llegan al riñón, ¿no? Entonces, en el riñón, como están posados, están descansando ahí, el sistema del complemento se va a activar pues donde estén reposando y por lo tanto van a causar una lesión en los riñones, ¿no? Por eso se llama glomerulonefritis, hay una inflamación del glomérulo post-estreptocócica, post que se llama a una infección por el Streptococcus pyogenes, ¿ya? Entonces, ese es un clásico ejemplo. Por lo tanto, eso es más que todo un ejemplo para que puedan entender. La hipersensibilidad de tipo 3 está mediada por complejos antígeno-anticuerpos, no anticuerpos, no inmunoglobulina E, complejos antígeno-anticuerpo, ¿ya? Entonces, por eso el clásico ejemplo es la glomerulonefritis postestreptocócica. Otro ejemplo que siempre preguntan en el examen, ¿ya? Que es este de aquí, el lupus eritematoso sistémico, ¿ya? Porque hay anticuerpos, uniones antígenos, anticuerpos, pero ya es más sistémico, ¿ya? Se depositan en el riñón, se depositan en corazón, se depositan en la piel, ¿no? Y causan diferentes tipos de manifestaciones. No tienen que conocerlas porque van a ir estudiando cuando roten en reumatología, pero sí tengan en cuenta que es un ejemplo de hipersensibilidad de tipo 3, ¿ya? ¿Cuál es otro? La enfermedad del suero, ¿ya? También es un ejemplo, porque hay uniones antígenos anticuerpos. Es cuando, digamos, tienes de envenenamiento por mordedura de serpiente. Y ustedes saben que hay sueros, ¿no? Que contrarrestan ese tipo de condición. Entonces, te administran el suero y te da una reacción importante, ¿no? Como lo saben, aquí hay un rash cutáneo, hay fiebre, y es común, porque en ese suero, como hemos visto en alguna clase, están los antígenos, están antígenos con el anticuerpo, que pues van a ocasionar igual una respuesta inmunitaria. La reacción de Arthur es muy similar a la enfermedad del suero. ¿Cuál es la diferencia? La enfermedad del suero tiene una afectación sistémica, ¿ya? Mientras que la reacción de Arthur igual es similar, es por administración de sueros, pero es de tipo local, o sea, simplemente va a haber un rash cutáneo, por ejemplo. Mientras que en la enfermedad del suero, aparte del rash cutáneo, hay una artritis, hay un edema periférico y hay fiebre, o sea, más generalizado, ¿no? Entonces, esos son los que generalmente preguntan. Recuérdenlo, la artritis, la reacción de Arthur, la enfermedad del suero, la glomerulonefritis postestreptocócica, el lupus, son pues los ejemplos de hipersensibilidad de tipo 3. En resumen, ¿qué es? Está mediado por complejos antígeno-anticuerpos, ¿no? Entonces ustedes ya conocen el mecanismo al que corresponde, ¿ya? Otro, la hipersensibilidad de tipo 4, esta ya es la última, ¿ya? A diferencia de las primeras tres, esta está mediada por linfocitos T, ¿ya? Y no por linfocitos B. Los linfocitos B producen anticuerpos, ¿verdad? Entonces, este tipo de hipersensibilidad no está relacionado con los anticuerpos, ¿ya? Sino simplemente con los linfocitos T, ¿no? Entonces, eso es muy importante porque van a activar linfocitos TCD4, que son colaboradores, y linfocitos TCD8, que son citotóxicos, ¿no? Entonces, eso es muy importante. ¿Cuáles son los ejemplos más comunes, ya? Este es el que generalmente preguntan en el examen, la tuberculosis. Y no solo la tuberculosis, en realidad la reacción a la tuberculina o a la prueba de la PPD, ¿no? Que es una pruebita en la cual pues te colocan una gotita de un componente que tienen antígenos de la bacteria que produce tuberculosis y generalmente pues tú ves si hay alguna reacción, dices sí, este paciente ha estado con tuberculosis o este paciente no ha estado con tuberculosis, ¿no? Entonces, ahora, ¿por qué está mediado por linfocitos T? Porque la tuberculosis es una bacteria intracelular, ¿ya? Entonces, si es intracelular, como les decía, se van a activar ¿qué? Los linfocitos TCD8. ¿Por qué? Porque los linfocitos TCD8 tienen la función de matar a las células que estén infectadas por bacterias intracelulares o por virus que también son intracelulares, ¿no? Entonces, por eso las tuberculosis es un ejemplo clásico, ¿ya? Otro
que generalmente preguntan, el síndrome de Stevens-Johnson. Síndrome de Stevens-Johnson es un tipo de reacción adversa a los fármacos, por eso aquí es inducido por medicamentos, ¿no? Entonces es muy común, ya es una reacción, no es una alergia, es una reacción producida por medicamentos y que está mediado por linfocitos T. La artritis reumatoide también es un ejemplo, pero a nivel articular. Las dermatitis de contacto, esto también preguntan en el examen con frecuencia, pero eso está con estrellita. Ya, o sea, cuando tú tocas una hiedra venenosa, por ejemplo, o tienes alguna reacción a algún metal, más que todo, a la bisutería también, ¿no? Entonces es muy frecuente este tipo de reacciones. La esclerosis múltiple, la psoriasis, que son enfermedades igual, también están mediadas por linfocitos T. Generalmente en el examen preguntan la prueba de la tuberculina y preguntan la dermatitis de contacto, ¿ya? Como tipo de hipersensibilidad de tipo 4, ¿ya? Entonces, por eso en la primera tablita ustedes tienen este resumen, ¿no? Que medía qué es lo que les preguntan, ¿ya? Entonces, miren, la hipersensibilidad de tipo 1 está mediada por inmunoglobulina E, ¿no? ¿Qué más? Está relacionada con la activación de mastocitos, de linfocitos E, de histamina, ¿no? Les hacen un resumen. El tiempo de acción en el que actúan es rapidísimo, 1 a 3 minutos, ¿no? Los mediadores, que generalmente ejemplos del tipo de hipersensibilidad, que son las alergias, ¿no? El tipo 2 está mediado por anticuerpos, ¿no? ¿Qué tipo de anticuerpos? Inmunoglobulina E, G, perdón, o inmunoglobulina M, ¿no? Un ejemplo, la reacción a las transfusiones. Generalmente, ¿cuánto tardan en verse las manifestaciones clínicas? De 1 a 3 horas, un poco más lento, ¿no? Y aquí te están dando otros ejemplos, ¿no? Del síndrome de Gott-Pasteur y todos los que ya hemos visto. El de tipo 3 está mediado por complejos antígeno-anticuerpos, ¿no? Complejos, ya no solo anticuerpos. Entonces, igual tarda el mismo tiempo, 1 a 3 horas, y aquí están otros ejemplos que es la que generalmente preguntan. El de tipo 4 está mediado ya no por inmunoglobulinas, sino por células T, ¿no? Y esto es un poco más largo porque tarda 1 a 3 días, ¿no? ¿Cuáles son generalmente los ejemplos más comunes? La dermatitis de contacto y la prueba de la tuberculina, ¿no? Entonces es eso lo que van a ir viendo, ¿no? Aquí tienen otra tabla igual, que es la que generalmente colocaban en las teóricas, es lo mismo, ¿no? Lo que están viendo aquí. Y por eso la de tipo 1, humoral, la de tipo 2, humoral, la de 3, humoral, porque está mediado por linfocitos B, y la de 4, inmunidad celular, ¿no? La respuesta es inmediata, inmediata, inmediata en las primeras 3, en la 4 es tardía, ¿no? El tiempo igual hasta aquí, ¿no? Ahora, ¿qué son los mediadores? Miren, de la 1, la inmunoglobulina E, del tipo 2, la G como ejemplo, y la M también. La de 3, complejos antígeno-anticuerpo. La de tipo 4, las células T, ¿no? ¿Con qué células generalmente se relacionan? La inmunoglobulina E con la degranulación de los mastocitos. La de G con el sistema del complemento. La de 3 con el sistema del complemento y la 4 directamente con una citotoxicidad por los linfocitos TCD8 y los macrófagos, ¿no? Entonces, eso están viendo. Y aquí ejemplos del de tipo 1, la anafilaxia, que es las alergias, el asma, la de tipo 2, las reacciones transfusionales, la incompatibilidad RH, esa es la eritroblastosis fetal, la anemia hemolítica, la de tipo 3, la reacción de Artum, la reacción del suero, la glomerulonefritis postestreptocócica, la artritis reumatoide, en la de tipo 4, la reacción a la tuberculina, la tuberculosis y la dermatitis de contacto, ¿no? La dermatitis atópica es diferente, por si acaso. Eso es una alergia, ¿ya? La dermatitis de contacto son contactos con sustancias que son irritativas, ¿no? Eso para que lo tengan en cuenta. Entonces, esa es la diferencia entre las 4. Es lo único que preguntan en el examen. Aparte de los ejemplos, que es importante que ustedes pues vayan diferenciándolos, les preguntan esto. ¿Quiénes lo medían? ¿Qué tipo de inmunidad y qué tipo de células? La G, la E, las células T, los antígenos anticuerpos, que es lo más importante que tienen que saber en cuanto a hipersensibilidad, ¿ya? Entonces, eso sería la mitad del tema que vamos a ver hoy, ¿ya? ¿Tienen alguna pregunta sobre este tema? De esta parte,
entendido todo sobre hipersensibilidad o tienen alguna pregunta? Ok, todo entendido, ¿no? Ya, ya. Ok, entonces vamos a ir a la otra parte, ¿ya? Les voy a pasar esas diapositivas en un momentito. Vamos a ir viendo que son unos temas que pues van a complementar la parte de este tema, que es sistema inmunitario, ¿ya? Y que es importante que lo conozcan, ya es más que todo para complementar, no entra mucho en el examen, pero si alguna que otra preguntita les pueden hacer y pues para que siempre tengan todo el temario completo, ¿no? Entonces, vamos a ver, ¿ya? Algo que pues siempre les van a preguntar es pues son los pumps, ¿no? Como les he dicho, no sé si esta parte de los pumps entrará dentro de su año, si les preguntarán si lo han considerado, si no, no. Ustedes ya lo han visto, ¿no? Pertenece al sistema inmunitario innato, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a ver, ¿no? En resumen es lo mismo, simplemente quiero aclararles que pertenece a la inmunidad innata, ¿qué significa PAMS? Patrones moleculares asociados a patógenos, ¿no? Entonces, ahorita vamos a recordar un poco, ¿ya? Ahora, los PAMP, pues básicamente son como receptores que reconocen patrones, ¿no? Asociados a patógenos. Como les decía, las bacterias, por ejemplo, ¿qué tipo de patrones tienen? Tienen una pared, tienen un genoma, tienen flagelos, tienen lipopolisacáridos, tienen los ácidos ticoicos, ¿no? Los virus, pues los que han estado en la clase de virus saben que tienen justamente el genoma, tienen la envoltura, ¿no? Tienen la cápside, los parásitos también tienen sus patrones, los hongos también. Entonces los PAMPs justamente reconocen este tipo de patrones, ¿no? Y justamente son los que están viendo aquí en la tablita. Esta es un poquito más didáctica, es mucho más bonita. Esta se ve mucho más difícil de estudiar, ¿ya? Entonces, ¿qué tienen que recordar? Los PAMPs pues son patrones de los patógenos, o sea, son los antígenos de los patógenos, pero no se llaman antígenos, ¿no? Porque no lo son. Los antígenos es como una huella de las bacterias. Es como que dicen, este es un virus de la influenza, ¿no? Mientras que los patrones simplemente dicen, esta es una bacteria porque tiene pared celular. No sé cuál es, no sé su nombre, pero sé que es una bacteria y por lo tanto tengo que atacar. Eso es un patrón, ¿no? Dice, lo va de manera general y él asume que es un agente patógeno, ¿no? Entonces, por eso pertenece a la inmunidad innata. Y usar el nombre antígeno, anticuerpo, no es correcto en los PAMPs, ¿ya? Y aquí el que reconoce esos patrones son este tipo de receptores, que son los TLRs, ¿ya? Los TLRs. Entonces, solamente tienen que recordar la función de cada TLR, ¿ya? Como les he mencionado, los que generalmente preguntan son el tipo 5, porque está relacionado a la flagelina, el de tipo 3, perdón, el de tipo 4, que está relacionado con los lipopolisacáridos, ¿no? Y el de tipo 1 y 6, que está relacionado con el péptido glicano. Lo mismo está aquí, ¿no? El 1, ¿qué reconoce? Reconoce los lipopéptidos, ¿no? Los que están en la pared. El 2 igual. El 3 reconoce genoma. El 4 reconoce lipopolisacáridos. El 5 reconoce flagelina. El 6 igual que el 1, ¿no? El 7 reconoce igual genoma. El 8 genoma. El 9 genoma. El 10 no reconoce, ¿no? Y pues ya están viendo aquí, ¿no? Entonces lo están viendo. Lo mismo aquí, esto es más didáctico, ¿no? El 4, lo mismo para recordar, lipopolisacáridos. El 5, flagelina. El 2, el 6, el 1 reconocen lipopéptidos bacterianos. Y más que todo, el 3, el 7, el 8 y el 9 reconocen genoma. Por eso lo ven dentro de la célula. Porque el genoma está dentro, ¿no ven? No está afuera. Entonces, por eso lo ven aquí adentro, ¿ya? Entonces, eso es lo que van a ir viendo. Simplemente recordar ese tipo de función de los PAMPs, ¿no? Que tal vez les pregunten en el examen, ¿no? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre un PAMP y un factor de patogenicidad?
¿no? Entonces los PAMs son productos invariables, ¿no? Son estructuras que siempre van a tener las bacterias. Los factores de patogenicidad pueden variar de diferente agente patógeno, ¿no? Por ejemplo, la cápsula, ¿no? La cápsula es un factor de patogenicidad importante, pero hay agentes que lo tienen, otros agentes que no, otros patógenos que no la tienen, ¿no? Los PAMs, ¿no? Evolucionan para desarrollar funciones fisiológicas esenciales, ¿no? La pared es esencial para que tenga forma, el genoma es esencial para que se replique, los ribosomas son esenciales para que se sinteticen las proteínas. Los factores de patogenicidad más que todo están presentes para que el agente patógeno se adapte al microorganismo, ¿no? O sea, lo haga mucho más fuerte, se defienda mejor, pero si no existe, no importa, no es una sustancia esencial, ¿no? Entonces los PAMs, TLRs reconocen PAMs, que son estructuras esenciales, ¿no? Los PAMs no son exclusivos de los patógenos, porque pueden haber patrones de bacterias, de virus, de parásitos y demás. Mientras que los factores de patogenicidad son propios de los agentes patógenos, o sea, de las bacterias más que todo, ¿no? Entonces, los PAMs, son blancos de reconocimiento inmune, por algo tienen receptores que los reconocen. Los factores de patogenicidad no, simplemente son factores que aumentan la virulencia justamente del agente patógeno, ¿no? Ahora, lo que están viendo aquí, ¿qué es lo que más generalmente les preguntan, no? Esta es una célula, ¿ya? Y tiene diferentes en su superficie tipos de reconocimiento, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de estructuras generalmente son las que van a reconocer y con qué se van a relacionar? ¿Ya? ¿Qué tipo de receptores tienen y qué generalmente van a reconocer? ¿Ya? Entonces, los receptores de manosa, por ejemplo. Ahora, los que han venido a la clase de complementos saben que esos receptores son muy importantes porque están relacionados con que activa la vía de las lectinas en el sistema del complemento. A ver si se acuerdan. Los receptores de manosa son receptores de azúcar que reconocen lecitina, lectinas, ¿no? Que son estructuras que tienen las bacterias y pues es una de las 3 vías para que se active el complemento, ¿no? Los receptores de tipo TOL, que son los TLRs, que van a reconocer lo que acabamos de mencionar, los PAMs. Los lipopolisacáridos por sí mismos pueden ser reconocidos, ya no es necesario que los reconozca un receptor de tipo TOL, por ejemplo, porque están relacionadas con el CD14, ¿no? Es un tipo de receptor que lo va a reconocer. Hay otro receptor que reconoce detritus celulares, o sea, reconoce bacterias muertas, ¿no? Entonces también va a activar los fagocitos para que se los coman y que no estén nadando por ahí en el organismo, ¿no? Y hay otros, por ejemplo, que son amiloide acérico y la proteína C reactiva, que igual se van a activar, son receptores, pero ¿cuál es la diferencia entre los primeros 4? Que estos dos se pueden cuantificar y por lo tanto en los laboratorios nosotros podemos pedir cuantificación de proteína C reactiva. Y si te dice, el valor generalmente es 6, pero si digamos te sale 48, dices, oh, hay un tipo de infección, eso es importante, ¿ya? Porque hay, digamos, hay pacientes en los cuales dices, ay, parece que tienen una infección urinaria, ¿ya? Y tú, que se llama, ves su hemograma, que ya han debido ver cómo funciona el hemograma, y dicen leucocitos 6000, y tú dices, está normal, entonces no tiene una infección, tiene una infección, no entiendo, simple, los leucocitos tardan en aparecer en una infección, por eso no se reconocen, mientras que si tú pides en el laboratorio proteína C reactiva y te sale alta, dices, ah, listo, tiene una infección, ¿ya? Inclusive ahora hay una prueba que se llama procalcitonina, que si está alta, también aparte de decirte que hay una infección, ahí te dice que es bacteriana. O sea, te confirma que es bacteriana. No es viral, no es parasitaria, es bacteriana. ¿Ya? Entonces, esa es la diferencia. No son diferentes receptores que tiene la propia célula para reconocer diferentes componentes del agente patógeno. Y la diferencia es que estas últimas dos pues, se pueden cuantificar en algún laboratorio. Los TLRs, digamos, no los podemos ver, ¿no? En los laboratorios. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre un antígeno soluble y un antígeno particulado? ¿Ya? Miren, el antígeno soluble, como dice su nombre, es aquel que pues justamente el antígeno está ahí en el que se llama en el microorganismo, pero tiene la capacidad de ¿qué? De salirse del agente patógeno. Por lo tanto, los linfocitos, ¿qué es lo que van a hacer? Van a ir a atacar aquí directamente al antígeno, ya no a la bacteria, ¿no? La bacteria no les importa, sino van a atacar directamente el antígeno. Eso es bueno.
es una reacción muy buena, porque el agente patógeno, imagínense que se va a depositar sobre una célula. A ver, ahorita se los voy a dibujar, ¿ya? Digamos, este agente patógeno, tú tienes, no sé, aquí una célula X, ¿no? Y el agente patógeno se va a posar sobre esta. Pero el antígeno, como lo han visto aquí, se va a ir a otro lado. La reacción inmunitaria, ¿dónde va a ir? Hacia el antígeno. Por lo tanto, a la célula, pues no le va a hacer nada, ¿no? No le va a hacer nada, no le va a atacar, no va a pasar nada. Más tarde, este agente patógeno se va a morir, no va a pasar nada. El antígeno particulado es diferente, porque el antígeno no tiene la capacidad de poder desprenderse de la bacteria. Por lo tanto, la respuesta inmunitaria va a ir contra justamente el agente patógeno. Va a ser mucho mejor, sí, porque va a eliminar el agente patógeno, no solamente el antígeno, pero también va a ser mucho más agresiva para la célula que esté alojando, que esté coladita este agente patógeno, ¿no? Entonces ven la diferencia, ¿no? Entre un antígeno soluble, por eso le dice su nombre, soluble, o sea, que se dispersa, ¿no? Entre un antígeno particulado, que pues permanece pegado a su agente patógeno, ¿no? Entonces esa es la diferencia. Esto que están viendo aquí se llama aglutinación y esto se llama precipitación. Muy importante para cuando ustedes estudian algún otro libro de inmunología, les digan, este tipo de reacciones de tipo aglutinación, tú dices, pucha, no entiendo. ¿Ya? Entonces, eso tienen que ir viendo. ¿Ya? Esto que están viendo aquí se llama aglutinación, relacionado con qué? Con los antígenos particulados, y eso se llama precipitación, relacionado con qué? Con los antígenos solubles. ¿Ya? Eso es muy importante. Ambos son tipos de uniones antígeno-anticuerpo de manera diferente, pero ambas son ese tipo de reacciones, ¿ya? Entonces esos son, digamos, conceptos que faltaba aclarar en la parte del sistema inmunitario. Y otra que estamos viendo aquí. Este es un tema larguísimo, es pesadísimo de estudiar, porque existen un montón de interleucinas y tú dices, pucha, tengo que estudiar tanto para el examen. La respuesta es sí y no, ¿ya? Porque ahorita vamos a ver qué tipos de interleucinas. Ustedes han debido ver en todo este rote que alguna vez les he mencionado, interleucina 6, interleucina 1, interleucina 4. Y tú dices, ¿para qué me sirve? O sea, ¿qué significa? ¿Ya? Y hay un montón, así como los números son un montón, hay un montón de interleucinas y cada una tiene una función diferente. Entonces, imagínense estudiar 46, 40, 50, 70 interleucinas y saber la función de cada uno. Es complicadísimo, ¿ya? Pero lo que vamos a hacer es repasar pues las interleucinas más comunes, las que generalmente han preguntado en el examen, las que deberían conocer y pues es las que van a recordar. Pues yo no les aconsejaría mucho estudiar todas. La verdad, yo ni siquiera cuando he rotado inmunología me sabía todas las funciones de las interleucinas, pero sí de las más importantes porque siempre se van repitiendo y siempre están relacionadas con procesos inmunitarios muy frecuentes, ¿ya? Entonces, para empezar, ¿qué son las citocinas? Son proteínas pequeñitas, ¿ya? Que regulan las funciones de las células o de otras células, ¿no? Entonces, están relacionadas, por ejemplo, con qué? Con la activación de receptores, están relacionados con el complemento, está relacionado con la modulación de o la producción de inmunoglobulinas, está relacionado con la diferenciación celular, con la quimiotaxis y diferentes tipos de componentes, ¿no? Entonces, ¿qué funciones tiene? De antagonismo, o sea, tiene la capacidad de inhibir ciertas funciones, de sinergia, que quiere decir de aumentar, ¿no? Justamente esa función. Si la función era producir inmunoglobulinas, pues tienen la capacidad de producir aún mucha más inmunoglobulinas, ¿no? Tiene la función de lo que se conoce como redundancia, ¿no? Que pues tienen funciones muy similares a los diferentes tipos de células, así que pueden reemplazar, si no existen, ¿no? Ese tipo de células. Un ejemplo es en el virus del VIH, ¿no? Saben que si ustedes eliminan o tratan de matar al virus del VIH, es complicado porque van a, aparte, eliminar linfocitos TCD4. ¿Qué es lo que hacen en algunos lugares? Les dan sueros con interleucina 4. La interleucina 4 tiene la función muy similar a los linfocitos TCD4. Por lo tanto, entonces, pues de alguna manera mejoras, ¿no? O suplantas esa función que estás eliminando. No es la misma, pero sí te puede ayudar, ¿no?
Entonces, eso es muy importante, ¿no? Y el pleiotropismo es una función que tienen estas citocinas que justamente pueden actuar de manera simultáneamente o puede tener bastantes funciones, no solamente se limitan a una, sino a diferentes, ¿no? Como alguna vez les he dicho, el sistema inmune no es como una cascada, ¿ubican? O sea, primero se activa esto y luego esto y luego esto, no, sino que actúan todas de manera simultánea para que pues pueda funcionar. Nosotros lo estudiamos así, en cascarita, porque es didáctico, lo estamos aprendiendo, pero sí me entiendan que todo actúa de manera simultánea, ¿ya? Entonces, tiene efecto autocrino, paracrino y endocrino, que quiere decir que una citocina puede actuar sobre su misma célula, eso es autocrino, ¿no? Paracrino, a ver si lo vamos a dibujar aquí. Autocrino es que una citocina puede actuar sobre su propia célula, ¿no? Paracrino quiere decir que va a actuar sobre una célula vecina, ¿no? O sea, puede actuar sobre células cercanas a ellas. Y endocrino que pueden viajar pues por el sistema circulatorio para actuar sobre otro tipo de células. Entonces, la función de las citocinas es generalizado tanto como local, ¿no? Ahora, vamos a estudiar qué interleucinas son las más importantes, cuáles generalmente van a preguntar en el examen. Para empezar esta, la interleucina 7, ¿no? Como les he dicho, las interleucinas, ¿qué función tienen? Complementar, aumentar o iniciar sistemas o diferentes tipos de mecanismos, ¿no? Entonces, la interleucina 7 está relacionado con qué? Con la hematopoiesis, ¿ya? La hematopoiesis. Entonces, ustedes saben que la hematopoiesis, pues, tiene la función de que, pues, justamente los órganos linfoides primarios, que son la médula ósea y del timo, se produzcan, ¿no? Aquí ya otro tipo de células, ¿no? Como aquí, este es por ejemplo los linfocitos T. Los linfocitos T están yendo hacia el timo, están produciendo células T, estas se van a dividir en células TCD4, en células TCD8, y en todo el proceso, ¿quién está involucrado? La interleucina 7, ¿no? Entonces, en la producción de células, como digo, en la linfopoiesis, en la hematopoiesis, está muy involucrada este tipo de interleucina. Otro tipo de interleucinas que son frecuentes. La interleucina 1, la interleucina 6 y el factor de necrosis tumoral son aquellas interleucinas que están relacionadas básicamente con la fiebre, ¿ya? Por eso están viendo aquí el dibujito. Con la fiebre, con la inflamación en realidad, ¿no? Entonces, estos están muy relacionadas con ese tipo de mecanismo, ¿ya? Tiene otras funciones como liberar prostaglandinas, también es un cofactor que ayuda a esta parte de la hematopoiesis, pero si no recuérdenlo, siempre les van a preguntar aquí en Fisiopato o en cualquier otra cátedra cuáles son las interleucinas o cuáles son las citocinas que están relacionadas con la fiebre. Y ustedes respondan sin temor, interleucina 1, interleucina 6 y factor de necrosis tumoral, ¿ya? Entonces eso lo vamos a ir viendo aquí. Ahora, ustedes recuerdan que en la inmunidad humoral, ¿qué es lo que pasaba? ¿No ves? Teníamos una célula, venían los linfocitos B, había una replicación, se producían linfocitos de células de memoria y teníamos relacionados con los linfocitos B, ¿no ven? Ahora, esa es pregunta de examen. Ya siempre he preguntado, no sé, les gusta preguntar, de qué tipo de interleucina está relacionada con la producción, con el mecanismo de la inmunidad humoral, y la respuesta, ahorita que lo están viendo, son el linfocito, la interleucina 2, ¿ya? La interleucina 2. Mientras que en la inmunidad celular, que es diferente porque tiene que haber una célula presentadora de antígeno, ustedes ya conocen, ya hemos repasado varias veces. Linfocitos TCD4, linfocitos TCD8, ¿no? Los linfocitos TCD4 están relacionados con la interleucina 4, ¿ya? Facilito, fácil de recordar, 4, 4, ¿no? La de tipo 2 con los linfocitos B, ¿no? La mitad. Y los linfocitos TCD8, importante, está relacionado con los interferones, ¿ya? Y los interferones, yo sé que nunca los hemos estudiado, ahorita los vamos a estudiar, pero ahorita van a ver por qué están relacionados con los TCD8, ¿ya? Y la inmunoglobulina E, ya la inmunoglobulina E, que están viendo aquí un dibujito, que está produciendo eosinófilos, está produciendo histamina, está relacionado con el mastocito, ¿no? Que va a producir aquí también histamina y está relacionado con las alergias, está muy relacionado con la interleucina 5. ¿No? Y esas son todas las que tienen que recordar. Entonces recuerden la 7 con la hematopoiesis, con la linfopoiesis.
La 1, la 6, el factor de necrosis tumoral con la fiebre. La 2, con la inmunidad tumoral. La 4, con los linfocitos TCD4 y los interferones con los linfocitos TCD8. Nada más. Aquí tienen otra tabla que pues resume todo tipo de las funciones de las interleucinas. Como están viendo aquí, miren, interleucina 7, lo mismo, linfopoiesis, los linfocitos, a ver, otro que están viendo aquí, que pues no hemos estudiado, pero pues si ustedes gustan, pueden seguir estudiando, ¿no? Los linfocitos 4 y CD8 con el 16, pero son, o sea, si ustedes mismos ven las funciones, son muy similares, ya son muy similares, entonces no preguntan con mucha frecuencia, más que todos los que sí hemos hecho algún tipo de enfoque son los que generalmente van preguntando, ¿no? ¿Qué más tienen? ¿Qué es lo que nos faltaría más? La fase final de todo el sistema inmunitario es la fagocitosis, porque al final el macrófago se lo va a comer y ahí termina. Ahí ya no hay más agente patógeno, ¿ya? Entonces siempre preguntan cuáles son las fases de la fagocitosis, ¿ya? Entonces la primera es la quimiotaxis, como ya les he dicho, ¿quiénes medían esas quimiotaxis? Las citocinas, ¿no? Entonces por eso son tan importantes, ¿no? Entonces vienen las interleucinas, se dicen, che, macrófago hay un agente patógeno, por lo tanto te lo tienes que comer, ¿no? Producen quimiotaxis, se posan sobre el agente patógeno, el macrófago dice, ya está, me lo voy a comer, ¿no? Entonces esa es la fase de quimiotaxis. Luego viene esta fase, la de adherencia, ¿no? Entonces el macrófago se va adheriendo justamente a estos receptores. Luego viene la fase de ingestión, los va introduciendo dentro de su estructura. Y la última fase es la digestión, ¿no? Y lo que forma es un fagolisosoma. Muy importante, en parásitos les van a preguntar, ¿qué es unión fagolisosomal? Es cuando el macrófago forma una vacuola, ¿no? Dentro de la vacuola está el agente patógeno. ¿Y cómo lo va a matar? Con productos derivados del oxígeno, ¿ya? Entonces, como les llaman superóxido, peroxidasa, ¿no? Matan al agente patógeno. Por eso, no sé si ustedes conocen el otro nombre del agua oxigenada, que es peróxido de hidrógeno, ¿no? Peróxido. Entonces, como lo están viendo aquí, los matan a la bacteria con productos derivados del oxígeno, ¿no? Porque son muy agresivos. Entonces lo hacen dentro de una vacuolita y esa vacuolita se llama fagolisosoma. ¿Ya? ¿Cuáles son las fases? La fagocitosis, la quimiotaxis, la adherencia, la ingestión y la digestión. Adentro también tiene otros gránulos, ¿no? Los gránulos primarios siempre les preguntan, son las defensinas, las hidrolasas, las lisosimas, y los gránulos secundarios son la lactoferrina, también tiene lisosima, tiene colagenasa, ¿no? Que también sirven para degradar esos agentes patógenos. Las células NK, ustedes también los conocen y pues pero no los hemos visto a detalle, ¿no? ¿Qué función tienen las células NK? Justamente producir este tipo de apoptosis, matar a las células, ¿no? ¿Por qué mecanismo causan una necrosis celular? ¿Y cuál es la enzima que generalmente utilizan para poder matarlas? Las caspasas. Esto un dato importante, siempre les van a preguntar, ¿no? Representan la primera línea de defensa, ya es muy importante. Por lo tanto, forman parte de la inmunidad innata, ¿no? Y está relacionado con microorganismos intracelulares y células tumorales también, ¿ya? Ahora, aquí hay algunas preguntas para que ustedes puedan responder y las que generalmente preguntan, ¿no? ¿Qué receptores para antígenos tiene? ¿Ya? La respuesta es ninguno, porque recuerden que pertenecen a la inmunidad innata. Entonces, estas no se van a activar justamente ante la presencia de un antígeno, sino que en cuanto reconocen al agente patógeno, pues simplemente las activan, ¿no? Entonces, porque pertenecen a la primera línea de defensa. ¿Se asemejan a qué célula de la inmunidad adaptativa? Ahora yo les pregunto, miren, ¿han visto que las células NK, o sea, asesinas naturales, qué es lo que hacen? Encuentran un agente patógeno, está relacionado con microorganismos intracelulares, ¿no? Y lo que hacen es utilizar enzimas para matar a esos agentes patógenos, ¿no? Ahora yo les pregunto, ¿a quién se parecerá de la inmunidad adaptativa? ¿A qué célula? ¿Qué creen ustedes? ¿Cuál creen que se asemeja? Pueden responder en el chat nomás. ¿A quién creen que se asemejará de la inmunidad adaptativa?
Exactamente, a los linfocitos TCD8, ¿ya? Entonces, por eso, porque están relacionados mucho con, como les digo, infecciones intracelulares, está relacionado con, son muy agresivas, ¿no? O sea, su mismo nombre te da miedito, ¿no? Las células NK. Entonces, son muy relacionadas con los linfocitos TCD8, ¿no? ¿Eliminarán qué? Ya es lo que hemos visto. Virus, parásitos intracelulares, células tumorales, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque son intracelulares. Y producen principalmente ¿qué? Eso es muy importante, interferón gamma, ¿ya? Interferón gamma. Entonces, ¿se acuerdan que aquí hemos visto lo que les mencionaba, que los linfocitos TCD8 están relacionados con qué tipo de interleucina? Con el interferón, ¿no? El alfa y el beta, mientras que el gamma es producido por las células NK. Y ahora vamos a ir viendo los interferones. ¿Por qué los interferones son tan importantes? ¿Por qué están relacionados tanto con las células NK y los linfocitos TCD8, que son muy similares? Porque son las únicas citoquinas que pueden ingresar a las células. Mientras que las interleucinas, los otros tipos de citocinas, no, o sea, actúan de manera superficial. Y si un virus está dentro de la célula, ¿quién la va a reconocer? ¿Quién le va a decir a la gente, al macrófago, che, esta bacteria, o sea, está dentro, sé que tú no la ves, pero yo sí, ubicas, y no sé cómo avisarte. Entonces, aquel que lo avisa es el interferón, porque es el único que puede ingresar y decir, hay un agente patógeno, le llama al macrófago y se lo come, ¿ya? Entonces, por eso están relacionadas como la hay tres tipos, ¿no? La alfa y la beta, que está relacionado con los CD8, los linfocitos TCD8, y mientras que el gamma está relacionado con quién? Con las células NK, ¿no? Pero las tres tienen la misma función, que es justamente ingresar a la célula, ¿no? Entonces aquí están viendo algunas tablitas con más información, ¿no? Protege contra infecciones virales y favorece la inmunidad celular frente a microorganismos intracelulares. Inhibe la replicación viral, aumenta el complejo de histocompatibilidad de tipo 1, importante porque ese es el que está relacionado con el linfocito TCD8, ¿no? Han visto que no es necesario memorizar inmunidad porque es muy pesado, simplemente entender las cosas básicas para que ustedes pues digan, pues con razón, ¿no? Entonces toda esta tablita no es necesario que la estudien, ustedes la pueden deducir porque ya conocen cómo funciona cada uno, ¿no? Estimula la producción de linfocitos T helper 1, ¿no? Y inhibe la proliferación de células, ¿no? ¿Qué hace? ¿Con qué se relacionan? Con los macrófagos para que se los coman, ¿no? Entonces lo están viendo aquí, ¿no? Los diferentes tipos de funciones, ¿no? Entonces intervienen con la replicación viral, importante, porque son los únicos que pues pueden matar virus, ¿no? Entonces aquí están viendo otros tipos de funciones, ¿no? Como les decía, si ustedes gustan pueden seguir estudiando lo que ya habíamos visto en lo más importante. La interleucina 7 está relacionada con la linfopoiesis, está relacionado con la producción de células inmunitarias. La interleucina 1 está relacionado mucho con la fiebre, la interleucina 6 está relacionada con la fiebre, obviamente con la inflamación, hay otro tipo de funciones que también tiene. El factor de necrosis tumoral también está relacionado con la fiebre, ¿no? Otro que se mete, la interleucina 2, si ustedes recuerdan, está relacionado con la proliferación y producción de anticuerpos, esa es su función más importante. Los linfocitos TCD4 está relacionado justamente con la producción de linfocitos TCD4, ¿no? Perdón, no, esto está relacionado con la producción de linfocitos TCD4, que es lo que ya habíamos mencionado, y el interferón gamma está relacionado mucho con qué? Justamente con la producción de linfocitos TCD8, ¿no? Entonces, esa es la diferencia, ¿no? Entonces, ahora, ¿cuál es la importancia de la inmunidad adaptativa? ¿No? Que es lo que, bueno, más que todo esta diapositiva era para repasar. La inmunidad innata, diferencia de la adquirida, como ya habíamos visto, reconoce patrones, por eso tiene linfocitos, tiene receptores TLR, mientras que la adquirida, pues es un poco más compleja, necesita células prestadoras de antígeno, pero se caracteriza mucho por la especificidad y memoria. Entonces, como ya hemos terminado el temario, han visto que las citocinas, los linfocitos
el sistema inmunitario en sí es mucho más complejo, ¿no? Entonces, son en ese caso, ¿no? Lo más importante. Y ya las pruebas de laboratorio que sí les van a preguntar es que hay métodos directos, indirectos y los métodos de tipo molecular, ¿no? Entonces, los métodos directos para identificar un agente patógeno son los que vamos a estudiar los otros 4 rotes, ¿no? Ahí está la tinción Gram, porque los métodos directos básicamente te está diciendo si tú puedes ver o no a la bacteria. En el tinción Gram la puedes ver, dices, está presente. Haces un cultivo, dices, la puedo ver, está presente. En los métodos indirectos, tú no la puedes ver, pero puedes asumir que hay una infección. ¿Con qué? En el laboratorio puedes tú identificar reacciones antígeno-anticuerpo. Eso se llaman pruebas ELISA. Ahorita les voy a explicar, ¿ya? Entonces, sí, los métodos indirectos, ¿qué es lo que determinan? Reacciones antígeno-anticuerpo. Esto recuérdenlo para parásito, para micro, para lo demás, ¿ya? Y los métodos de biología molecular, que no son métodos indirectos, no son métodos directos, es cuando tú identificas el genoma, ¿no? Esa es la reacción de cadena de polimerasa. Dentro de los métodos indirectos tenemos la serología. Esto ya es lo último, ya es para terminar. Los métodos de serología son aquellos en los cuales, ahorita van a ver, ya, en las pruebas de laboratorio, ¿qué es lo que pasa? En el tubito, ya, en el tubito, ahorita les voy a mostrar, en el tubito, aquí está el antígeno, ¿ya? Y cuando tú colocas una muestrita de sangre, sabes que en la sangre tenía que ser el anticuerpo, ¿no? El anticuerpo que corresponda reconoce el antígeno y un segundo anticuerpo, que es ese anticuerpo que tiene un colorante, se activa y pues justamente el, tubito se, el tubito se cambia de color, ¿ya? Entonces esas son las pruebas ELISA, ¿ya? Esas son las pruebas ELISA. Ahora, justamente, no sé si ustedes han visto una prueba ELISA, les voy a mostrar, son unos tubitos, es como unos 30, 40 tubitos, ¿no? Y dicen, esta es una ELISA para, no sé, COVID, por ejemplo. Esta es una ELISA para influenza, ¿no? Entonces son tubitos que tienen aquí como un colorante y abajito pues está el antígeno. Tú colocas la sangre del paciente y si cambia de color, quiere decir que había un anticuerpo justamente en el paciente que reconoce el antígeno, o sea, ese paciente tiene anticuerpos de memoria. Por lo tanto, como tiene anticuerpos de memoria, pues justamente ha cambiado de color. Esa es la prueba ELISA. Es diferente a las pruebas de cromatografía, ¿no? En las pruebas de cromatografía, ¿qué es lo que pasa? Es al revés. Tú colocas una muestrita del paciente y en un claro ejemplo son estas tiritas, ¿no? Son como esos cuadraditos, las pruebas de embarazo que lo han visto, las pruebas de COVID, tú colocabas una gotita de sangre y te salía si marcaba alguna inmunoglobulina, ¿no? Entonces, ustedes que ya conocen el sistema inmune, saben cómo funcionaban estas tarjetitas de COVID, ¿no? Tienen tres ranuritas, este que dice C, este G y este M. Este C es de control, o sea, siempre se tiene que marcar porque si no la prueba está mal hecha. Se marca la de M, por ejemplo, así está marcadito. Y tú dices, ay, que como este. Y dices, ¿qué significa? Quiere decir que está elevada la inmunoglobulina M, es en una infección aguda, ¿no? ¿Qué pasa si se marcan las dos? Está en una infección subaguda o como le dicen, infección en transición. Es una infección aguda, pero ya está pasando, ¿no? Está bajando la producción viral. Mientras que esta es una infección que ya ha pasado o que ya es crónica. Solo se está elevando la G, la de memoria. Entonces, eso así se leía. Aquí decía si salía esto, no, este paciente está con COVID. No, este paciente está con COVID, pero ya está pasando. Y no, este paciente ha estado en contacto con el virus, pero no tiene un COVID actual, ¿no? Entonces, esta es la prueba que nosotros utilizábamos y es diferente. ¿Bajo qué principio funciona? Que en los tubitos, en los cuadraditos, están las inmunoglobulinas. Tú colocas la gotita del paciente, la gotita de sangre del paciente y lo que hace esta pruebita es identificarte o cuantificarte si hay presencia de inmunoglobulina M, de inmunoglobulina G, ¿no? Diferente a las pruebas de serología que te dicen si el paciente tiene anticuerpos que reaccionen contra diferentes agentes patógenos, ¿no? Entonces, ambas que identifican reacciones antígeno-anticuerpo, ¿no?
Entonces, así es como de alguna manera en los virus, principalmente porque les he dicho alguna vez también que no puedes visualizar al virus, ¿no? Necesitas este tipo de pruebas para saber que tiene una infección viral, ¿no? Entonces lo están viendo aquí igual esos cuadraditos que utilizábamos, ¿ya? Así que por eso es tan importante conocer bajo qué principios, pues justamente sirven este tipo de métodos directos o indirectos, ¿ya? Que pues los estudiamos más que todo para exámenes virales, ¿no? Mientras para bacterianos, pues tenemos un montón de pruebas, ¿ya? Entonces, eso, chicos, eso sería, con eso terminaríamos todo el temario. Son, como les digo, son temitas para complementar algunas cosas que tal vez no hayan quedado claro, ¿no? Que son sobre la fagocitosis, las células NK, cómo funcionan los agentes de laboratorio, qué son antígenos solubles, particulados y demás, ¿no? Entonces, eso más que todo. ¿Ha quedado todo claro? ¿Tienen alguna pregunta? Todo claro. Y creo que ¿Todo claro? el examen va a ser el 8 de mayo. Bueno, según el programa. El 8, ¿no? Ujú. Entonces, pues nos queda una semana más, ¿no? En esa semana podemos repasar o hacer las maratónicas. Ya solo habría que coordinar un día. Yo voy a hablar con el Zonco, ya para repasar. Porque creo que en la de complementos sí no he visto mucha gente, solo he visto unos 12 personas más o menos. Entonces eso tal vez quieran repasar porque complementos sí entra en el examen, ¿no? Así que eso, pero repasaremos la siguiente semana, ¿ya? Ya chicos, entonces voy a coordinar. Obviamente el siguiente jueves yo voy a venir, puedo venir el siguiente jueves, pero habría que ver un día más para repasar, ¿no? Y terminar todo. Ustedes estudien el fin de semana tranquilos y el miércoles pues van al examen, ¿no? Entonces, eso tendríamos que hacer, ¿ya? Ya chicos, entonces, pues con eso terminaría la clase y pues ya nos vemos el día jueves. Ya me dicen que hay que repasar y, o más que todo, vamos a organizar teóricas ese día. Pero les voy a avisar, ¿ya? Dale, Ya, chicos, entonces gracias. ahorita les voy a pasar las diapositivas, ¿ya? Dame un momentito. Ya, chicos, entonces eso, buenas noches y disculpen la tardanza, igual se me complicó un poquito el hospital, pero bueno, gracias por estar en la clase y nos vemos la siguiente semana, ¿ya? Adiós, que tengan buena noche.